Bienvenido, vamos en esta quinta clase que la verdad es uno de mis temas favoritos entre los grupos que vemos dentro del Nuevo Testamento en los Evangelios. Hoy vamos a hablar de los fariseos, un grupo que muchas veces percibimos de manera negativa y probablemente todos hemos escuchado el término fariseo como sinónimo de legalista, ¿no? Sin embargo, detrás de esta percepción hay una historia profunda y la verdad que impactante. Así que antes de profundizar en su historia, quiero que recordemos que Jesús tuvo más interacciones con los fariseos que con cualquier otro grupo. Y este es un detalle clave para que signifiquemos que había algo en los fariseos que llamaba la atención de Jesús. Así que los fariseos son un grupo que surge de los hasidim, los piadosos que se oponían a la corrupción de los saduceos y a la influencia helenística, ¿verdad? Al igual que los celotes, los fariseos estaban comprometidos con la santidad de Israel. Sin embargo, mientras que los celotes usaban la violencia, los fariseos buscaban la obediencia estricta a la Torá como medio de resistencia y redención. Entonces, casi todos los conflictos y diálogos que Jesús en sus 3 años de ministerio tuvo, la verdad que fueron con mayor parte con fariseos. Y esto no es una coincidencia porque Jesús y los fariseos compartían ciertos valores, pero también diferían en aspectos claves como la interpretación de la ley. Y aunque la verdad se les acusa o los acusamos de ser legalistas, es importante que recordemos que el contexto de opresión romana los lleva a centrarse en la piedad personal. Para ellos la única manera de que Dios los librara de Roma era cumpliendo al pie de la letra, coma por coma, punto por punto, la Torá. Ahora, eso es importante porque tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, fueron los fariseos quienes mantuvieron viva la fe judía. Y en este periodo el judaísmo pasa de ser una religión centrada en el templo a una religión basada en la Torá, que es súper importante, lo cual fue fundamental para la supervivencia. Entonces, los fariseos comienzan a enseñar y preservar las escrituras y sus enseñanzas se codificaron en los escritos que se le llaman los escritos midráshicos. También a partir de este grupo de los fariseos surgen los primeros rabinos que lideran la fe en lugar de los sacerdotes, que eso es súper interesante. Entonces, ¿cuál era la postura o la respuesta sobre la dominación romana y los fariseos? A diferencia de los saduceos que colaboraban con Roma y de los celotes que querían eliminar a Roma, los fariseos veían la opresión romana como un castigo divino por el pecado de Israel. Entonces ellos creían que si todo Israel obedecía a la Torá, por un solo día el Mesías regresaría y Dios se encargaría de Roma. No era Roma su preocupación, sino el pecado de su propio pueblo. Quiero remarcar eso. La preocupación del fariseo no era Roma, sino el pecado del pueblo. Y el centro de la actividad o de todo el movimiento del grupo de los fariseos era Capernaum, donde Jesús establece su hogar. Esta área junto con Corazín y Betsaida era clave para el ministerio y las enseñanzas de Jesús. De hecho, por ahí en Mateo 11, en este pasaje Jesús reprende a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, destacando el peso de sus milagros y el arrepentimiento esperado. De hecho, en este contexto, entenderlo de esa forma nos va a ayudar a entender que la interacción y la atención de Jesús con los fariseos estaban en esa región. Entonces, la reprensión hacia estas ciudades tiene que ver también con la reprensión a los fariseos. Y eso es importante de entenderlo en el contexto, porque a veces decimos, oh, Jesús maldijo, o dijo, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. No, realmente había una tensión política institucional y purista por parte de los fariseos. Pero quiero decir esto, los fariseos, aunque criticados, mostraban una dedicación profunda a Dios y una gran responsabilidad personal. No culpaban a Roma ni a los griegos, sino asumían su propia responsabilidad y veían en la obediencia de Dios la única salida a la opresión. Así que
La historia de los fariseos nos enseña que aunque sus métodos pueden parecer estrictos, tenían una intención genuina de llevar a Israel a la pureza y a una relación correcta con Dios. Sí había excesos, y quiero resaltar eso. Todo exceso, todo límite hacia la derecha o la izquierda es malo. Y lo que Jesús vino a hacer y los conflictos que tuvieron con Jesús fue buscar un balance entre una vida devocional y una vida práctica, de llevar lo devocional, lo religioso a lo práctico, pero lo práctico a lo religioso. Y había esa tensión. Entonces yo creo que entender a los fariseos de esa forma nos va a ayudar cuando leamos un poquito más a entender también por qué respondían como respondían. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Listos?